que darle gracias a Dios por tus estudios. Tienes que darle gracias a Dios por lo que estás estudiando. Dale gracias a Dios porque puedes superarte. Cuando lo ves así, no lo ves como una carga, lo ves como una bendición de Dios para tu vida. ¿Aló? Mira este estudio que encontré. Se probó un estudio que hasta en un 70% de las enfermedades menores son reacciones psicosomáticas. ¿Aló? Son reacciones psicosomáticas a la tensión diaria. O sea, usted y yo nos podemos estar enfermando por cosas que no deberíamos estar enfermando. La ansiedad te puede estar enfermando a ti. Hay gente que se muere del estrés. Y pueden causar problemas muy serios en nuestra vida. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero siento de Dios que alguien tiene que bajarle la ansiedad. Alguien tiene que bajar las revoluciones de la ansiedad. Porque la ansiedad lo que te está haciendo es daño. La ansiedad te está manejando a ti y te está robando quizás hasta la paz en tu casa. La ansiedad te puede estar robando la tranquilidad en tu hogar. Y no es la idea. Porque si no hay trabajo y tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, son dos problemas. Tienes que aprender a manejar los momentos difíciles en tu vida. Una de las cosas que nosotros aprendemos en Dios es aprender a manejar los desiertos. Porque Dios quiere que entres a la tierra prometida completo, no enfermo. ¿Aló? Y dice, Señor, dame una bendición, Señor, dame una bendición. Y se quejan, se amargan, se llenan de úlceras, se llenan de gastritis, se ponen viejos. Y cuando viene la bendición ya no la pueden disfrutar. ¿Aló? Por eso tenemos que aprender nosotros a confiar en el Señor. ¿Cómo yo venzo la ansiedad? Lo que decía Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Cuando yo coloco a Dios en el primer lugar de mi vida, yo suelto las cargas. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para soltar el estrés? En la oración. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para soltar la ansiedad? En la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para desahogarte, para soltar toda la carga, todo el problema o lo emocional que tengas? En la presencia de Dios. La Biblia dice, vengan a mí todos aquellos que se sientan estresados. Vengan a mí todos los que se sientan afanados, todos los que se sientan cargados, heridos, que yo los haré descansar. ¿Qué está diciendo Dios? Entrégame tu ansiedad. No la lleves tú, dámela a mí. Amén. Dámela a mí. Dámela a mí. La Biblia dice que así, aún tanto Jesús nos da razones para no estar ansiosos y nos da consejos para controlar nuestra ansiedad. Una de las razones para no sentir ansiedad es que el mismo Dios que nos dio la vida puede ser confiado con los detalles de ella misma. El mismo Dios que te entregó la vida, Él ya tiene un plan diseñado para ti. Yo tengo la confianza de que aunque yo me quiera equivocar, aunque yo quiera desviarme, Dios dice, tranquilo, que yo tengo un plan diseñado para ti. Por eso Él dice, si yo creé los campos, los árboles, todas estas cosas, yo mismo las cuido, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Entonces, ¿qué me hace a mí soltar la ansiedad y confiar en el Señor? Es que aunque las cosas no me estén saliendo tan bien, sé que esto está en el plan de Dios. Que aunque no esté viviendo el nivel que quiero vivir, ni tenga la abundancia que quiero tener, sé que esta parte del desierto está de camino a lo que Dios tiene para conmigo. Cuando yo entiendo así y lo tomo de esa manera, yo estoy tranquilo y estoy confiado en el Señor. ¿Cuántos están confiados en el Señor? Dios no ignora a aquellos que dependen de Él. ¿Cuántos dependen de Dios? No es de boca, es de hechos. Alejandra, ¿qué es para ti depender de Dios? ¿Lo dices o lo crees? ¿Cómo se dice? La teoría la tienes clara. La práctica, vamos a ver. Okay. ¿Está bien? ¿Confías en Dios? ¿Por qué? Porque desde que empecé a caminar con Dios, Él me ha demostrado que tiene todas las herramientas necesarias para que yo pueda encargarme en Él y confiar en Él. Controlando la ansiedad. ¿Cómo yo aprendo a controlar la ansiedad? Tome nota de esto. Mateo 6:33 lo dice. Alguien que aprende a manejar las prioridades. Pon tus prioridades en orden. Clave para aprender a manejar la ansiedad. Pon tus prioridades en orden.
¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33, usted se lo debe saber más que. Va a buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es volverse primero a Dios antes de buscar el favor de los hombres. Es antes de pedirle ayuda a la gente, yo voy a Dios. Y Dios me quita la ansiedad. Y cuando ya yo voy a la gente, ya yo no voy necesitando, ya yo voy entendiendo la dirección de Dios. El problema es que lo hacemos al revés. Buscamos el favor de los hombres y después pedimos la súplica a Dios. Y el hombre nunca te va a suplir como te puede suplir Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Volverse a Dios. Llenar nuestros pensamientos de sus deseos. Tomar su carácter para nuestra vida. Y servirle y obedecerle en todo. ¿Escuchó eso que le estoy diciendo? Se lo voy a repetir. Porque así usted aprende a controlar la ansiedad. Si usted está sufriendo de ansiedad o Dios le está diciendo, tiene que volver a Dios. Tiene que volver a su presencia, tiene que colocarlo en el primer lugar, tiene que empezar a llenar sus pensamientos con deseos de Dios, unos pensamientos diferentes de Dios, tomar su carácter en su vida, obedecerle en todo, es lo que Dios nos está mandando. Te pregunto, iglesia, ¿lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo esto que Dios te está diciendo? ¿Lo tienes en el primer lugar de tu vida? ¿Está Dios en el primer lugar de nuestro corazón? Y te quiero hacer una pregunta para ir descendiendo en este mensaje. ¿Qué es realmente importante para ti? Porque partiendo de esta respuesta que tú des, tú vas a identificar por qué hay ansiedad en tu vida. ¿Qué es realmente importante para ti? La gente, los objetos, las metas, tus deseos o Dios. ¿Qué es lo que realmente es importante para ti? ¿Qué es lo que realmente es importante para ti? ¿La gente, los objetos, las cosas materiales o Dios? Porque cuando yo entiendo en qué lugar está Dios en mi vida o qué es lo que realmente es importante para mí, usted va a identificar por qué usted vive tan ansioso. Usted va a identificar por qué vive tan desesperado. Usted va a identificar por qué vive tan afanado. Porque si para usted lo más importante son los objetos, usted va a vivir detrás de los objetos, de las cosas materiales. Y cuando no las tiene, se llena de ansiedad y se llena de afán. Si usted dice, para usted lo más importante es la gente, el que dirá, lo que la gente opina, usted va a estar siempre de lo que alguien diga. Y su motivación es lo que alguien diga. Entonces va a estar afanado de agradar a la gente. Pero si lo que a usted más le importa es el concepto de Dios, usted antes de hacer cualquier cosa, usted lo busca. Usted va a su presencia. Y usted dice, me importa lo que piensen los demás. Me interesa lo que piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de ti en este momento? ¿Será que realmente Dios está viendo que Él es el más importante para ti? Porque nosotros hoy podemos decir, sí, todo está bien, Dios. Pero Dios te conoce cuando estás en tu casa. Dios te conoce cómo te manejas cuando no estás al frente del público, cuando estás tú solo. Cómo reaccionas, la ansiedad que manejas, el nivel de estrés que manejas en tu casa. En tu casa hay pleitos, contiendas, todo el tiempo estás peleado, llegas del trabajo con los problemas del trabajo a la casa y te amarga y vives amargado todo el tiempo. Eso significa que Dios no ocupa el primer lugar de tu corazón. ¿Aló? ¿Qué es lo que es realmente importante para nosotros? Dígale esto a la persona que tiene a su lado. Vive un día a la vez. Gente que no es capaz de vivir un día a la vez. Familia, ninguno de nosotros de los que estamos aquí tiene garantizado de que mañana va a amanecer. Y ya usted está pensando, oye, ahorita es 5, tengo que pagar el arriendo. Espérate, apenas estamos en 16. Hay gente que te llama martirizada porque está viendo, no sé si hacer arroz con pollo o hacer pollo y arroz. Hay gente así, estresada porque qué va a almorzar mañana, estresada que si come alita o no come alita. Hay gente que está así. Amén. Dígale al que tiene a su lado, vive un día a la vez. Mateo 6:34 dice, regálame ese.
Vive un día a la vez, te dice el Señor. Cada día trae su propio afán. Así que mire lo que dice la palabra. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Tenemos que vivir un día a la vez. No nos podemos desesperar. No te puedes amargar por cosas que no han llegado. No te puedes amargar por cosas que no han sucedido. No puedes estar peleando con tu esposo o con tu esposa con cosas que ni sabes si se van a dar. ¿Aló? Hay gente que pelea por cosas, no. Y yo escuché un cuento un día de que llegaba dos personas hablando. No, yo quiero una casa que tenga un patio grande, y el hombre le dice, no, pero es que yo quiero un apartamento. No, pero es que a mí me gusta una casa grande que tenga. Y los hombres peleando y no tenían ni plata ni para comprar nada, y se armaron tronco y pelearon solo porque empezaron a hablar de que él quería una casa. Hay gente que pelea por cosas que ni siquiera las tiene. ¿Me entiendes? Vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Si tienes a tu esposa al lado, dile, vive un día a la vez. Hay gente preocupado por qué va a pasar mañana, porque cada día el Señor nos está diciendo hoy, suelta la ansiedad, suelta el afán, suelta el estrés. Tus hijos están en mis manos, pero tienes que aprenderlos a depositar en mis manos. ¿Sabes por qué tú te preocupas tanto por tus hijos? Porque crees que tú eres el que los puede proteger. Pero la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Cuando tú confías en mí, ya no es tu carga, es mía. ¿Sabe qué hace usted en la oración? Cuando usted ora, este es mis hijos, entonces ¿yo qué hago? Señor, tú sabes que los amo con locura, tú sabes que son lo más importante para mí, pero pon tu mano, pero sé que tú los cuidas mejor. Yo descanso, porque sé que están mejores cuidados que Dios. Mira, yo puedo cuidar mucho a mis hijos, pero Dios los cuida mejor. Yo puedo amar a mis hijos con locura, pero sé que Dios los ama más que yo. Entonces, si yo tengo un plan bueno para mis hijos, imagínense el plan que tiene Dios para mis hijos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? No me puedo afanar, no me puedo desesperar. Tengo que aprender a confiar en lo que decíamos al principio. Nuestros hijos están en las manos del Señor. Tengo que ir a su presencia y soltar mis cargas en Él y descansar en el Señor. ¿Aló? Por eso es que tenemos que vivir un día a la vez. Planificar para el mañana es tiempo bien invertido, pero el preocuparse por el mañana es tiempo perdido. ¿Aló? Planificar para el mañana es tiempo bien invertido, pero el preocuparse por el mañana es tiempo perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque preocuparse evita que pongamos lo primero. ¿Aló? Porque cuando tú te preocupas, tú estás evitando que pongas las prioridades como tienen que hacer. Tienes que empezar a confiar en el Señor. Escucha esto. No permitas que las preocupaciones por el mañana afecten tu relación con Dios hoy. Te lo repito. No permitas que las preocupaciones de tu mañana afecten tu relación con Dios hoy. Hay gente que no ora con Dios hoy por los problemas que creen que van a pasar mañana. Por eso cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Una persona me dijo, pastor, yo antes de venir a la iglesia estaba preocupado porque yo con mi esposa y las cuestiones y no sabíamos y la diferencia de edad y la cuestión y tal, pero cuando entendí este principio de que antes de que yo agradara a esta persona tengo que agradar a Dios, yo estoy tranquilo. ¿Sabes cómo significa eso? Confianza en Dios. ¿Aló? Cuando tú confías en Dios, tú estás tranquilo. Cuando tú confías en Dios, tú no estás preocupado por lo que va a pasar mañana. ¿Aló? Tú tienes que hacer como el cantante, yo no sé mañana. No, yo tampoco sé mañana, pero confío y creo en el Señor que mi mañana será mejor que mi hoy. ¿Aló? Que no importa lo que vaya a pasar mañana, yo entiendo en el nombre de Jesús que mi mañana está en los planes de Dios. Y bendigo mi presente y declaro que mi pasado ya quedó atrás, cancelado, y que lo mejor está por venir. Dile al que tienes a tu lado, cambia tus preocupaciones por oraciones. ¿Aló? Tuitealo. Cambia tus preocupaciones por oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 4 versículo 6. Eso es lo que Dios quiere, que antes de preocuparte, ora. ¿Aló? Antes de preocuparte, ora. Ahí está la clave. Antes de preocuparte, ¿qué vas? Señor, ay, no tengo. No, vamos, tranquilo, vamos a orar. Vamos a orar.
Conviértete en una persona de oración. Te digo, oye, pero tú sí oras por todo. Es que esa es la clave. Que solamente haya loco, vamos a orar. Y que este huevo se convierta en un pollo bróster en el nombre de Jesús. Y que cuando lo muerda sepa alitas. ¿Aló? La fe todo lo puede. Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones de quién, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahorita hablamos, decíamos que tal es mi pensamiento, así soy yo. Entonces, cuando yo voy a la oración, Dios guarda mi corazón y guarda mi manera de pensar. Ya yo no voy a pensar negativo, ya voy a pensar como Dios piensa. Porque cuando voy a su presencia, no son mis pensamientos, son los pensamientos. Amén, aleluya. Son los pensamientos de Dios en mi corazón. Cuando yo voy a oración, yo dejo ya no son mis pensamientos, son los pensamientos de Dios en mi mente. Pero cuando tú no oras, están los pensamientos tuyos y los pensamientos de Yuki por ahí. ¿Aló? Y Yuki diciéndote: no hay plata. Oye, si no hay plata, no hay plata, no hay plata. Oye, mira, cuando yo no oro, mis preocupaciones las toma Satanás y las duplica. Pero cuando yo oro, mis preocupaciones las toma Dios y las minimiza y las desaparece. ¿Aló? Entonces, cambia tus preocupaciones por oraciones. ¿Cuántos van a orar? Cuando comienzas a preocuparte, detente y ora. Cuando te quiere llegar la preocupación, identifica: esto no es de Dios. Mínimo anda por aquí un yuki de eso, lo reprende en el nombre de Jesús. Yo voy a orar. ¿Aló? Antes de preocuparte, detente y ora. ¿Cuántos quieren preocuparse menos? Amén. Mira que te dejan de un lado, ora más. ¿Aló? Alaba. Esto me gustó. ¿A ustedes? Por último, te la voy a dejar ahí porque venga el otro jueves. Oye, esto. Toma acción. Dios quiere que tomemos acción en esta hora. La diferencia, escúchame bien, entre la preocupación y la inquietud es que la preocupación nos inmoviliza. ¿Aló? Cuando alguien está preocupado, se frena, se congela, se queda frisado así. Cuando alguien está preocupado, se queda así, se inmoviliza. Pero la inquietud nos mueve a la acción. ¿Aló? Cuando yo estoy inquieto, yo digo: no, hay una solución. Entonces la inquietud me lleva a mí a orar, la inquietud me lleva a buscar. Pero cuando me preocupo, me estoy ocupando antes de que pase algo. ¿Aló? ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Diciéndote: eso se va, eso está malo, oye, pila, la cosa está mala, pila, mira, Colombia va a estar como Venezuela. Mentira del diablo. Dios tiene el control de esta nación. Amén. Esta nación le pertenece a Jesucristo. Amén. Y esta nación no la salva un hombre, esta nación la salva a Cristo. Amén. Por eso tenemos que nosotros orar. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y volviesen a mí y orar, entonces yo me volveré a ellos y restauraré y sanaré y perdonaré sus pecados. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a buscar al Señor. Tienes que dejar de preocuparte, tienes que volver a buscar al Señor. No creas que tus problemas se van a solucionar gritando, llorando, peleando. Tus problemas se solucionan orando. ¿Aló? Siempre yo le digo a una mujer: ay, pastor, es que mi marido anda con otro y yo le voy a jalar los pelos. Tus problemas no se solucionan jalándole los pelos a la otra, a la moza. No. Tus problemas no se solucionan peleando. Tus problemas se solucionan yendo a la presencia de Dios de rodillas, diciendo al Señor: cámbiale el corazón a este hombre. Amén. Y Dios lo hace. ¿Aló? Porque tu lucha no es natural. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual, contra toda hueste espiritual de maldad en los lugares, en las regiones celestes. ¿Aló? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Amén. Contra huestes de maldad. Esa es tu lucha. Tú no tienes que pelear con tu marido, tienes que pelear con lo que quiere hacer que tu marido no haga lo que tiene que hacer. Mujeres, sean mujeres de oración.
cuando Cristo venga, Cristo te va a pedir cuentas a ti por tu familia. Ah, no, pues, y tú le vas a decir, no, dígale al pastor Lucho, ellas eran discípulas de él. No. Tu esposa no es discípula mía, es discípula tuya. Aló, por aquí nada más vienen 2 horas, allá están contigo todo el tiempo, toma lo tuyo. Así que el sacerdote de la casa eres tu papá. Así que el que tiene que ponerse los pantalones espiritualmente eres tu papá. El que tiene que dar ejemplo eres tu papá. Tú eres el sacerdote de tu hogar y tú eres el que le dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi casa es una casa de bendición. Aquí no entra la maldición, aquí no entra la brujería, aquí no entra lo que daña al Señor, porque aquí hay un hombre, un sacerdote de la casa que sostiene este lugar. Hombres, digan amén a eso. Amén. Así que tienes que tomar acción en esta hora en el nombre de Jesús. Si tu marido no es cristiano, pelea tú. Pero como todos los que están aquí están escuchando, Dios los bendiga. Asegúrate pues de que estás haciendo lo que necesitas hacer y déjale el resto a Dios. Hay una parte que te corresponde hacer a ti, pero hay otra parte que le corresponde hacer a Dios. Amén. ¿Cuál es la parte tuya? Dígale a que te ora. Y el milagro, déjaselo a Dios. A veces una persona me lleva aquí con el brazo así torcido y tal, y llega con el brazo torcido y me dice, ay pastor, ¿y usted cómo va a hacer para ir? Yo no hago nada, yo oro. Yo no sé cómo Dios va a hacer para doblarle el brazo a esta persona, si tiene que hacer así, a mí no me interesa. Yo simplemente oro y creo que Dios le endereza el brazo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú simplemente tienes que orar, que Dios se encarga del resto. Amén. Que no permanezcas en tus problemas, sino ocúpate por aquello sobre lo cual tienes control. No vivas pendiente de los problemas. Ocúpate de lo que tienes control, de lo que tú puedes manejar, y es la oración de tu familia, de tu casa. La preocupación, nota esto que te voy a sembrar en tu corazón. La preocupación es como una silla rimas. Oye esto. ¿Usted ha visto esa gente que coge la silla rimas como mecedora? Y tú sientes que tú se va a partir. Y el gordazo, y la silla así, la silla pidiendo auxilio. Así es lo que pasa. Nuestra vida, la preocupación así, como una silla que tú crees que estás, pero en cualquier momento te aguanta. Y cuando vienes a ver, te deja en la calle. ¿Me entiendes? Así es lo mismo. Tú puedes llenarte de preocupación hasta un punto, pero llega un momento donde ya tú no aguantas más. Y hay gente que absorbe, se llena de estrés, se llena de problemas, y cuando viene el momento, se quebró la pata en la silla. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de nada, estoy aburrida, y le echan la culpa a Dios, y el pastor no, y caigo yo también. ¿Y la culpa qué fue? Nunca fuiste a la presencia de Dios a descansar. Nunca entendiste que no era tu fuerza. Nunca fuiste a Dios a entender que era lo que tenías que hacer. Pero somos buenos para culpar a otros de nuestra frustración. Somos buenos para culpar a otros de nuestros fracasos. Somos buenos para echarle la culpa a otros de lo malo que nos va. Por eso es que la preocupación también es como una mecedora. ¿Cuántos han tenido una mecedora? Ok. La mecedora te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Ah, la... Tú sientes que te estás moviendo, pero estás ahí. Tuitealo. Si te bendigo, tuitealo. La preocupación es como una mecedora, nota esto. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Eso es lo que hace la preocupación. Te mantiene ocupado, pero no sales de ahí. No avanzas. Sí, es que estoy preocupado por este proyecto, es que estoy preocupado por este problema, es que estoy preocupado, pero la preocupación no soluciona nada. Lo mismo con una mecedora, siente que te estás moviendo, una hamaca, pero ahí estás. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. ¿Aló? Usted tiene que dejar la mecedora, bajarse la mecedora y comenzar a meterle acción a la cosa. Comenzar a orar, comenzar a caminar, comenzar a dar pasos de fe y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya está bueno. Ya tengo que dejar a un lado la ansiedad, tengo que dejar a un lado el afán. Y voy a depositar 100% mi confianza en el Señor. ¿Cuántos quieren depositar su confianza en el Señor? Enfócate en las promesas de Dios y confía en Él.
dice la Biblia, y Él hará. ¿Aló? Él hará. No eres tú, es Él. No soy yo, es Él. Es Él. Ninguno de los que estamos aquí cambiamos a nadie. Yo no cambio a nadie, el único que cambia es Dios. Los milagros que suceden en este lugar suceden por Él, no por mí, no por nadie. Todo lo hace Él. Lo único que yo hago es confiar en Él. Y la Biblia dice, confía en Dios y Él hará. Esa es la confianza que tú tienes que tener en esta hora. Confía en Dios y Él lo va a hacer. Confía en Dios y Él lo va a hacer. Confía en Dios y Él lo va a hacer. La clave es confiar en Dios y Él lo hará. Confío en Dios y Él lo va a hacer. Confío 100% en Dios y Dios se encarga de lo terrenal. Yo me conecto en lo espiritual y Dios se encarga de ordenar lo natural. Yo ordeno mi vida espiritual y Dios se encarga de ordenar lo que pasa en mi vida natural. Aquí está la clave. ¿Quieres bendición? Encárgate de ordenar lo espiritual. Y cuando ordenes lo espiritual, el mismo Dios te va a empezar a guiar qué cosas tienes que arreglar aquí en lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu cabeza donde te vamos.